Bienvenidos al módulo 3 de las cápsulas de aprendizaje sobre la inclusión laboral. En este caso en particular vamos a estudiar sobre la ley 21.015 que versa sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Bueno, esta ley fue publicada el 15 de junio del año 2017 y es importante aclarar un punto, y es que no es una ley en particular que establezca ciertos estamentos respecto de la inclusión laboral como tal, sino que mejora leyes ya existentes como pueden ser la ley 18.600 o la ley 20.422 referentes también a la materia de inclusión laboral. No es una ley que presente nuevos artículos, sino que deroga algunos de otras leyes para mejorarlos y orientarlas más a la inclusión laboral. Bueno, como dice la lámina, esta ley tiene por objeto incentivar tanto en empresas del Estado, en entidades públicas, instituciones públicas, como en instituciones privadas, la inclusión laboral de personas con discapacidad, fundarlo siempre en su idoneidad para el cargo y se prohíbe cualquier acto de discriminación referente a su condición. ¿Ya? Esta ley presenta un, ¿cómo decirlo? Presenta el legislador un índice de lo que considera una discriminación arbitraria, que dice referente de su sexo, de su raza, de su género, ideología política, de su edad, de su color de piel. Todas esas cosas sentan un precedente de lo que es para el legislador y para nosotros como sentido común una discriminación arbitraria. Lo que, como veníamos hablando desde la cápsula anterior, queremos buscar eliminar para las personas con discapacidad y para el mundo laboral en general. Bueno, tal como lo mencioné, esta es una ley que establece cambios, no argumentos nuevos, por decirlo de cierta manera, y uno de estos cambios son los de la ley 20.422, como mencioné, y la ley 18.600. En cuanto a la ley 20.422, en su artículo 45, se estableció el quórum del que hablamos el módulo anterior, respecto de la cantidad de personas con discapacidad que deben haber en una empresa de más de 100 trabajadores. Aquí simplemente se menciona y después habla sobre las sanciones y los sustitutivos en caso de no poder cumplir con esto. Y del artículo 16 es cuando se deroga un artículo, estamos hablando de que se deja sin efecto total o parcialmente, y a lo que se refería eh, dicho cuerpo legal era que las personas con discapacidad y el empleador podían pactar voluntariamente, estipular libremente a su conveniencia el sueldo. Es decir, podía vulnerarse el sueldo mínimo y podían estipularlo por debajo de eso por un acuerdo entre las partes, lo cual es, por decirlo de alguna manera, contrario a derecho, puesto que vulnera al empleado. Se conoce bien que la relación laboral es una relación jerárquica donde hay subordinación y dependencia, por lo tanto no están en igualdad de condiciones para poder convenir entre partes un acuerdo tan importante como lo es el sueldo y la remuneración que va a tener una persona al momento de realizar una actividad laboral. Bueno, sobre los contratos probatorios y la fiscalización, los contratos a los que nos referimos anteriormente del 1% para las empresas que tienen más de 100 trabajadores deben quedar registrados en la Dirección del Trabajo. Como dice aquí la lámina, el empleador deberá registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Esto en un lapso no superior a 15 días, y la Dirección del Trabajo es la misma que está encargada de fiscalizar dicha información y que se vaya cumpliendo acorde a derecho. Medidas anti incumplimiento. Más que una medida anti incumplimiento, que suena como una sanción para la empresa que no cumple total o parcialmente, son una forma alternativa de cumplimiento que entrega el legislador y facilita en pro de la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Tal como dice la lámina, las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación establecida en el inciso primero, deberán darle cumplimiento de forma alternativa. Tal como mencioné, una forma alternativa de cumplimiento.
Recordemos que las razones fundadas son siempre las que tienen relación o dicen relación con la naturaleza del cargo, más no con la capacidad e idoneidad de la persona para ejercer una actividad. No son compatibles la naturaleza del cargo con la capacidad de la persona como tal, pero no por una discriminación arbitraria que se presente. Entonces, aquí encontramos dos, que son la terciarización y las donaciones como forma alternativa de cumplimiento. En la terciarización viene de tercero, que es cuando la empresa principal contrata o realiza o celebra contratos, actos o contratos con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad. Hay unos ciertos requisitos que deben cumplir, como por ejemplo que el monto anual de los contratos no puede ser inferior al equivalente a 24 ingresos mínimos mensuales. Re- eh, 24 ingresos mínimos mensuales respecto de cada trabajador que debía haber sido contratado. Por ejemplo, si el quórum del 1% era de 8 personas, no puede ser inferior a esos 8 sueldos por 24 veces. Entonces, las donaciones también tienen que cumplir ciertos requisitos y deben ser en dinero a proyectos o corporaciones referidas al tema de la incapacidad o las discapacidades, y también, según la ley 19.885, son válidas para las personas que están en rehabilitación por adicción a drogas o alcohol. Bueno, tal como dice aquí, las donaciones tienen que ir de acuerdo a la ley 19.885, son disposiciones complementarias y, tal como dice, estas donaciones no darán derecho a créditos o beneficios tributarios establecidos en el artículo 1. Bueno, más que nada son ciertos reembolsos o beneficios que se le entregan a los donatarios por realizar donaciones, quedan exentos de estas donaciones, más que nada porque es una forma alternativa de cumplimiento y no una donación voluntaria, por decirlo de alguna manera. Las donaciones deben dirigirse a proyectos o programas asociados a corporaciones o fundaciones cuyo objetivo sea la capacitación, rehabilitación, promoción, fomento para creación de empleos, contratación o inserción de personas con discapacidad. Es lo que mencionamos anteriormente, deben cumplir con ciertos rubros específicos o fines específicos estas instituciones a las cuales se realiza la donación. No puede ser cualquier empresa. Y demás requisitos que son copulativos, es decir, tienen que cumplir con todos los requisitos. No es que se cumpla solo con uno y ya es suficiente, sino que tienen que cumplir con los cinco. A eso se refiere con que sean copulativos. Tal como dice el 3, no podrán efectuarse en instituciones en cuyo directorio participe el donante, su cónyuge, su conviviente civil o sus parientes ascendientes o descendientes hasta tercer grado de consanguinidad. Esto es más que nada por la transparencia y la probidad, que son principios del derecho administrativo, del estatuto administrativo. El número 4, el monto anual de las donaciones efectuadas, es similar, de hecho igual a la de la tercerización. No podrá ser inferior al equivalente a 24 ingresos mínimos mensuales respecto de cada trabajador que debía haber sido contratado por la empresa y no se hizo. Y el número 5, de que no se aplicará a las donaciones a las que se refiere esta ley el límite global absoluto establecido en el artículo 10, que es un límite que se realiza, perdón, es un límite que se plasma a las personas privadas para realizar cierto tipo de donaciones. Artículo 3. Respecto de la comunicación de las medidas adoptadas por las empresas en pro de buscar la inclusión laboral en personas con discapacidad, es decir, cuando adoptan estas medidas alternativas, más allá del quórum del 1% que deberían haber incluido. Entonces, las empresas que ejecuten dichas medidas deberán remitir un comunicado, una comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo con copia a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio del Desarrollo Social, al Servicio Nacional de Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. Sobre todo por las donaciones respecto al Servicio de Impuestos Internos. La empresa debe indicar en esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada, es decir, la razón fundada, carta que debe enviar el jefe del servicio explicando el porqué, y la medida adoptada si es la tercerización o nos quedamos con la donación. Esto a criterio del jefe de dicha empresa. La comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero y tiene un plazo de 12 meses de vigencia. Artículo 5.
Bueno, es lo que mencionamos anteriormente respecto de las modificaciones que se hacen a ciertos estamentos legales, tales como la ley 18.600 en su artículo 16, que es lo que hablamos un poco acerca de el acuerdo de voluntades para pactar o convenir el sueldo de personas con discapacidad entre la persona con discapacidad y el empleador. Ahí lo que mencioné respecto de la brecha que existe, la brecha jerárquica que existe entre las partes, bueno, esto quedó sin efecto y se establece el sueldo mínimo para personas con discapacidad y no puede ser inferior a ese, independiente de la conveniencia de voluntades. Con esto finalizamos la presentación. Gracias por acompañarme en un módulo más y nos vemos en el siguiente. Antes de irme, me gustaría dejarte con un dato extra. ¿Sabías que es posible modificar situaciones anteriores a la publicación de una ley gracias al principio de retroactividad? Todo esto con la finalidad de orientar el cumplimiento y el objetivo de la ley.